Bueno, acá estamos nuevamente. Ahora vamos con el turno del ingeniero Mariano Álvarez. Ya va a contar él un poquito su experiencia antes de arrancar. Te damos las gracias, Mariano, por prenderte a dar estas conferencias en el día de hoy, dentro del ámbito de la NetConf 2023 de nuestra comunidad SADOS-TEX. Le damos la bienvenida a toda la gente también amigos y nuevos amigos que se han prendido la charla. Adelante, Mariano, vamos con SQL. Bueno, les cuento un poco, muchos me conocen, pero bueno, para el que no me conoce, empecé allá desarrollando por el año 90, quizás antes 86, pero bueno, profesionalmente ya más allá por los 90. Y empecé con SQL Server en la primera versión de SQL Server para Microsoft, que fue la 4.2, así que vengo viendo desde la primera hasta la actual, que es la 2022, y por supuesto las herramientas como la SQL Database de Azure, que de alguna manera son una evolución. Empecé como desarrollador y después el mundo me llevó hacia trabajar un poco más como DBA y hoy estoy incursionando algo en lo que es la parte de inteligencia artificial y algunos modelos. Especialmente lo que más me interesa es la parte de series de tiempo, así que también estoy investigando otro tipo de bases de datos como bases de series de tiempos y especializadas para manejos especiales. En este caso, lo que voy a estar charlando un poco sobre lo que es SQL Azure, especialmente Azure SQL Databases. ¿Por qué Azure SQL Databases? Porque en términos de la nube es quizá la herramienta o la base de datos más accesible en términos, digamos, de nuestro mercado. Si nos vamos a Managed Instance, que es, digamos, como el premium de lo que es base de datos por su compatibilidad con SQL Server, los costos son bastante inaccesibles, con lo cual, digamos, le puse mucho foco a este modelo de base de datos que tiene sus ventajas y tiene sus cosas. Voy a estar pasando las diapositivas como lo pasaba nuestro amigo, en lugar de presentarlas así, que sería lo habitual. Las voy a pasar de una manera un poquito más amiga. Y lo primero que me interesaría presentarles es, ok, ¿cuál es la vida real con respecto a las bases de datos? Porque uno cuando ve la idea de la nube piensa que está todo resuelto y que, digamos, está todo fácil, está todo... que no hay que hacer prácticamente nada y después en la vida real los problemas existen y hay que solucionarlos. Entonces, no quería dar una charla sobre las Azure SQL Databases, sino algunos aspectos específicos de la herramienta y de las cosas que uno está utilizando en la base de datos. Para eso, ¿sí? Una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta, además de la parte de seguridad, del modelo de seguridad de Azure, del modelo de lo que fuere, tenemos que tomar en cuenta que en la vida real tenemos ambientes de desarrollo, testing, QA, homologación, distintos ambientes en los cuales uno tiene que andar a veces moviendo o copiando bases de datos de un ambiente al otro. Entonces, el primer problema que se nos presenta en estos casos es, ok, ¿qué modelo elegimos a la hora de utilizar, más que nada en ambientes de estas características?
Y alguno me va a decir, no, pero yo tengo un modelo de implementación en el cual hago un deploy y eso se hace todo automático, lo bajo el código de GitHub y después resulta ser de que hay un problema en la base de datos y van al DBA y le dicen, no, pero mira, tenemos que volver al modelo de datos o a la base de datos que teníamos hace tanto tiempo. O después de 3 días de una implementación se dan cuenta que hay problemas, hay que volver la base de datos atrás y copiarle los datos a la base nueva. Entonces, una de las cosas que es una decisión directa y primordial es, ok, decidimos si cada base de datos tiene sus propios recursos, que es lo que originalmente aparece en Azure, o usamos recursos elásticos. Si usamos recursos elásticos, los recursos se distribuyen entre las distintas bases de datos. Después tenemos que elegir opciones como la opción de pricing tier, o si usamos serverless, o si usamos vCore. O sea, las distintas estrategias que uno puede elegir, pero el concepto primario es, ¿los recursos están asignados a la base de datos o los recursos están en un pool y se meten tantas bases de datos como queremos ahí adentro? Y la segunda cosa que a veces uno tiene que tomar la decisión es, ok, normalmente en un ambiente empresarial o de desarrollo tenemos un servidor de desarrollo, un servidor de QA, uno de homologación, uno de producción. Y entonces cada uno de esos tiene una conexión a la red, están en redes separadas, tenemos que analizar, digamos, dónde lo vamos a conectar. Y en el caso de que tengamos estos modelos en Azure, a veces lo que queremos es decir, ok, todo el costo que tenemos asociado a una aplicación, lo tenemos que tener asociado a esa aplicación. Entonces, tanto desarrollo QA como lo que fuere, va asociado a esa aplicación. Entonces, no iríamos por el lado de recursos elásticos porque eso significa que el costo del recurso hay que distribuirlo entre varias aplicaciones. Entonces, todo dependerá del modelo de costos y, digamos, los valores de los que estamos hablando. Pero lo más importante es a la hora de decidir cuando se crean estas bases de datos es saber si los costos los vamos a manejar por aplicación o no, si los ambientes podemos poner en el mismo servidor como está en esta imagen de desarrollo QA y producción. Eso significa que la IP es la misma para todos los ambientes, obviamente usuarios diferentes. Entonces, esos modelos lo tenemos que decir de antemano, ¿sí? Eso es importante. Bien, vamos a avanzar ahora sobre qué ventajas o cuáles son algunas de las ventajas que nos da los Azure SQL Databases, además de darnos la posibilidad de no tener que administrarlo, no tener que hacerle backup, y cuáles son algunas consecuencias de eso. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes es que el propio motor nos da recomendaciones. ¿Qué significa recomendaciones? Que nos dice, ok, no te alcanzan los recursos, tenés que crear estos índices, tenés que borrar este índice porque no se usa y no te sirve y está generando trabajo adicional de datos. Y por otro lado, también nos da otro tipo de recomendaciones y monitores. Entonces, con las Azure Databases viene todo metido ahí adentro. Ejemplos de recomendaciones, acá tenemos algunas recomendaciones donde nos está sugiriendo la creación de algunos índices o intentó crear algunos índices y los validó y los revirtió porque no le servían. Habitualmente, cuando los revierte, cuando el costo es mayor o el índice, a pesar de que se crea, no es lo suficientemente bueno. Entonces, muchas veces este trabajo lo hace no sobre la base principal, sino sobre una copia.
Recuerden que las Azure Databases tienen la posibilidad de tener un failover y tienen copias, digamos, que se mantienen sincrónicamente. Entonces, estas creaciones de índices y estas recomendaciones, acá solamente se están viendo creaciones de índices, pero hay otros tipos de recomendaciones, como por ejemplo forzar un plan, las decide una inteligencia artificial que está analizando no solamente el diseño, las estadísticas de los datos, la distribución de los datos, sino que además hace pruebas en un ambiente, digamos, aislado, no sobre la base principal. ¿Ok? Yo, como viejo DBA, ¿sí? Soy a veces un poco reacio a este tipo de cosas. Entonces, una de esas posibilidades es, ok, habilitar o deshabilitar las opciones de autotuning de forma tal de que tengamos un control estricto. ¿Por qué? Porque si tenemos esto activado en producción, no tenemos los índices que crea automáticamente, más allá de que tenemos estos reportes y estas consultas, no los tenemos en el resto de los ambientes. Entonces no estamos haciendo un proceso ordenado de desarrollo desde la base de desarrollo, testing, QA, homologación y producción. Pero claramente estas operaciones de tuning se realizan en ambiente de producción porque es ahí donde realmente ocurren los hechos. Entonces, lo que yo prefiero en todos los casos es tener ese reporte, hacer la prueba e informarle al desarrollador que tiene que crear esos índices de forma tal de que el proceso se encuentre controlado. Mariano, una pregunta te puedo hacer. Sí. ¿Qué tan inteligente o qué tan bien anda esta digamos, sugerencia de índices o de borrar índices o de crear índices? Mira, en algunos casos ha creado índices que son los que yo crearía y que no son los que recomienda directamente el SQL Server. O sea, yo hago un análisis para la creación de índices bastante complejo en donde no solo miro las recomendaciones del motor, sino miro la estructura de la tabla, las queries que podrían impactar, la cantidad de recomendaciones, las veces que se usaría el índice, el costo de la consulta que estoy optimizando, el tamaño del índice, las estadísticas de las columnas involucradas. Bueno, todo ese tipo de información a mí me hace tomar a veces decisiones donde creo índices que el motor no sugiere. Algunos de estos índices los he visto en este tipo de recomendaciones, pero una cosa importante es, la mayoría de los índices que está sugiriendo están relacionados con las sugerencias que hace el propio motor internamente. Okay. Son en general buenas recomendaciones, pero fíjate que ahí hubo varios que los revirtió y básicamente es porque lo más probable es que esa columna no se está usando lo suficientemente como para justificar el costo adicional. Otra de las cosas que aparece en la interfaz del portal de Azure es alguna consulta de análisis de top queries, ya sea por consumo de CPU, data, como ven ahí, log, transaction log, o también de queries muy largos, y también tenemos la posibilidad de hacer consultas custom. Una de las cosas importantes a tener en cuenta con este tipo de cosas es que para aquellos que no conocen internamente el motor, esto es realmente muy útil. Para aquellos que conocen de SQL Server, esto es muy básico. Yo prefiero ir directamente al motor porque con la experiencia lo manejo de otra manera y me manejo mucho más cómodo. Pero esto es realmente útil en el sentido de que uno tiene una visibilidad de por lo menos del top 5, que es lo más importante, más allá que se puede poner más de top 5, ¿no? Es muy bueno este tipo de cosas.
Y lo mismo, digamos, cuando uno ya ve el resultado de eso y lo ve agrupado, y uno puede ir viendo los consumos, y si ustedes se fijan ahí, el Query ID en realidad es el valor que está almacenado internamente. Hay una realidad que es, estos se ven valores agregados, no se ven valores puntuales. A veces lo que a uno le aprieta el zapato no es el valor agregado, sino es el valor puntual. Una query en un momento determinado y no el conjunto de queries, porque a lo mejor lo ejecuto millones de veces y no me está afectando. Entonces, a veces el análisis hay que hacerlo de manera puntual. Y ahí es donde a veces este tipo de resultados no alcanza y hay que usar otras estrategias. Si uno lo mira, esta misma información del lado del motor, o sea, desde el lado de la base de datos, el Query Store es el origen de la información que muestra Azure. Entonces, esta información, si ustedes se fijan acá, va a estar, yo tomé 2 de las múltiples vistas posibles que hay, donde en la de abajo a la izquierda se ven los weights y en la otra se ve el plan de ejecución de aquellos que en duración acumulada duraron más en un periodo de tiempo que fueron las últimas 24 horas, como se puede ver ahí, y ahí se ven que, por ejemplo, esa primera query tuvo 3 planes de ejecución diferentes, y el primero es el que más acumulado tiene de duración. Lo que no sabemos cuántas ejecuciones, tendríamos que analizar otras vistas para poder saber si se puede optimizar o no. En este caso es un update. Entonces, las visiones de los 2 elementos se pueden utilizar. Entonces, si ustedes vienen acá a lo que es la base de datos, a nivel del Query Store, esto no es Azure, ahora voy a ir a Azure. Acá tenemos los Top Resource Consuming Queries, que es un poco la vista. Acá no se ejecutó nada, por eso no va a estar mostrando absolutamente nada. Pero, digamos, la idea es que ustedes pueden ver desde el Management Studio, que es la herramienta más habitual del lado del usuario, ¿sí? Acá ven algunas queries que estuve probando. Y puedo decir, ok, mostrame la última hora, mostrame los últimos 2 días, ¿sí? Y acá me muestra las queries que estuve ejecutando y los consumos que tuvieron esas queries los últimos 2 días. Entonces, ahí tenemos una visión, digamos, que por ahí es, para el que es DBA, es mucho más cómoda que la del portal de Azure. Pero la del portal de Azure por lo menos es una buena entrada para ver la información. Bien, entonces vamos a lo nuestro, que es algo de lo que me encuentro habitualmente en la administración de base de datos. Habitualmente, ¿qué es lo que me pasa? Me pasa que usan Entity Framework. Entity Framework lo mapean de una manera determinada y el problema más grave es que usan columnas de tipo varchar. ¿Ok? Entonces, vamos a ir acá. Entonces, lo que hice fue crear una tabla. ¿Ven acá? Sí. Bien. Esa tabla tiene un ID que es identity, nombre, apellido, edad y fecha de nacimiento. Y después le inserté una cierta cantidad de registros a esa tabla para que tengamos algo con lo cual jugar. Estoy conectado al servidor equivocado. Miren que se está intentando acceder al servidor localhost en el puerto 1435, que era el local development, pero entonces vamos a hacer acá una new query. Voy a cerrar esto que ya lo mostré y me voy a copiar esto y me lo voy a llevar acá para mostrarlo. Bien, entonces
Esto que hice acá fue insertar una cierta cantidad de registros. No estoy en la base de datos correcta. Esta es otra de las cosas importantes que uno aprende cuando trabaja con SQL Databases, que si a mí se me ocurre usar este tipo de cosas tan comunes en SQL Server, por más que soy el administrador, me dice yo no puedo cambiar de base de datos. O sea, estoy metido adentro de una base de datos y es donde estoy adentro y no puedo salir con el comando use. O sea, no es 100% compatible con SQL Server. Otra de las cosas que ustedes van a ver es que si ustedes ven la System Databases, tienen la master, no está la MSDB, no está la TempDB, existe por detrás, pero no la ven. ¿Sí? Otra cosa que van a encontrar es que algunas cosas pueden hacer, entonces digo, bueno, yo acá estoy en la sesión 66. Supongamos que queremos matar la sesión 66. Un DBA normalmente hace una cosa como esta, ¿sí? Y mata la sesión 66. Bueno, acá me va a decir que no puedo matar el proceso propio. Vamos a abrir una nueva query. Este es el proceso 72. Entonces, si yo le digo quiero matar el 72, bueno, acá me dejó, no sé por qué me dejó. Hay veces que cuando hacen este kill, fíjense que ustedes en términos de lo que es Azure Database, estoy conectado, ustedes no tienen un sysadmin. Perdón, yo estoy conectado con el administrador, es verdad. Me olvidé de eso. Acá si ustedes ven que yo estoy con el admin. Si ustedes están conectados con un usuario, el usuario normal es owner. ¿Sí? Entonces, en ese caso, fíjense que los usuarios se dan los logins a este nivel. ¿Ok? Y ustedes no tienen, digamos, la posibilidad de más que crear un login y darle dentro de la base de datos un usuario. También las pueden hacer autocontenidas, pero el tema concreto es que no existe el rol sysadmin. Y la otra cosa importante en las Azure SQL Databases es que muchas veces ustedes dicen, ok, ¿qué permisos tiene un usuario que creo acá? Entonces, si yo, por ejemplo, acá, vamos a hacer un ejemplo simple, creo un login. Yo le pongo acá el login, le pongo Mariano y la password le pongo la más compleja de todas. ¿Sí? Y después vengo acá, adentro de la base de datos, y creo el usuario. Entonces yo puedo crear el usuario Mariano, aparece login, Mariano, y le voy a dar default esquema DBO, ¿sí? Y después le doy a Mariano acá el rol de DB Owner. ¿Ok? Bien. Normalmente en las interfaces de usuario, yo acá estoy mostrando un SQL Server normal. Si yo voy acá a la parte de usuarios y tengo creado un usuario, le pongo propiedades y me abre un cuadro de diálogo. Si yo voy ahora a esta base de datos donde yo creé el usuario, que está acá, no tengo propiedades. Entonces, parecería que quieren hacer las cosas totalmente incómodas, ¿sí? Para que vayamos a un entorno gráfico, en vez de ser un Management Studio, que usemos todo código.
es bastante molesto y la verdad no encuentro una explicación razonable por la cual hacen este tipo de cosas, pero son algunas de las realidades que se van a encontrar ni bien se muevan a este tipo de entornos de bases de datos administradas. Bien, cierro esto y vamos a la parte que a mí me interesa, que es en la tabla personas tengo 16.000 registros, ¿sí? Entonces, ven que yo acá estoy asignándole a una variable un valor y después estoy buscando a esa persona, ¿sí? Por esa variable. Una de las cosas que es importantes es que si yo miro acá, los índices que tiene creados personas, ven que tengo un índice por apellido. ¿Ok? Entonces digo, ok, si yo voy a usar una query donde voy a buscar un apellido en particular, lo que estoy suponiendo que va a usar el apellido. ¿Sí? Pero vamos a hacer primero, vamos a volar ese índice, lo vamos a hacer desde acá, que es bastante más fácil, ¿sí? Vengo acá, vuelo este índice y listo. Lo borré. Significa que ahora solamente tengo la clave primaria, con lo cual apellido no tiene índice. ¿Qué va a suceder cuando yo haga esto? Claramente va a recorrer toda la tabla, voy a mostrar el plan de ejecución, va a recorrer toda la tabla, va a hacer un cluster index scan. Pero para ver si alguno ve algo, acá hay un signito de admiración. ¿Ven que hay un warning? Bien. Digo, ok, ¿por qué no me está sugiriendo crear el índice? Digo, bueno, vamos a crear el índice sobre la columna apellido, ya está creado. Entonces vuelvo a hacer la misma consulta y digo, bueno, ok, dame el registro. La pregunta es, acá hizo un index seek, ¿ok? ¿Por qué hizo un index seek? Hizo un index seek porque acá yo le pasé no sé si lo ven acá, un varchar. Si hago la misma query, acá se los muestro, ¿eh? Si hago la misma query, acá está puesta dos veces, apellido 1 y apellido 2. El 1 está con nvarchar, es el mismo dato. El 2 es varchar. Y comparo estos planes de ejecución. Fíjense que el primero es 94% del costo total y el segundo. Y en el primero hace un index scan y en el segundo hace un index seek. ¿Por qué? Porque esta columna, apellido, es del tipo varchar. Significa que guarda un byte por cada carácter. Y en esta es la variable es de tipo nvarchar. Significa guardar 2 bytes por cada carácter. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que convertir, ven ahí el convert implicit, está convirtiendo implícitamente la columna a doble carácter para que al momento de hacer la comparación no haya pérdida. Che, y todos los parámetros son por defecto en nvarchar, digamos que... Bien, si ustedes usan Database First o Model First, que es parten de la base de datos, sí, y mapean contra strings, corren riesgos normalmente porque el problema se origina en que las columnas son de tipo varchar. O sea, esto es muy habitual, eso es muy habitual en las aplicaciones que veo, que administro, que vienen con Entity Framework. Mariano, es como que las variables de memoria dentro de .NET en C# son ANS. Strings.
En C# son strings, pero los strings de C# son Unicode. Claro, son Unicode, o sea, son N-varchar, digamos, cuando se trata. Exacto, Claro. exacto. Entonces, cuando viene mapeado, me mapea un Unicode, con lo cual el parámetro que viene es como si definieras esta opción de acá, Claro. en el parámetro del SP-execute SQL. Con lo cual, si yo en la base de datos lo tengo como varchar, ahí tiene que hacer la conversión y no usa el índice, básicamente. Exactamente. Y eso es muy, muy, muy habitual. Muy bueno. ¿Ah? Por eso, digamos, lo traigo a colación porque es sumamente importante tomar en cuenta que el mapeo que hagan del C# por Entity Framework o por Hibernate a la base de datos va a definir en algunas ocasiones si usa o no usa el índice. Tal cual. Muy importante. ¿Ok? Muy importante. Bien, eso es importante, por eso lo quise remarcar, porque son de las cosas habituales que me encuentro cuando, digamos, estoy administrando base de datos y me dicen, tengo problemas de performance, tengo otro tipo de problemas. Bien, ¿qué otra cosa a veces sucede? Bien, tenemos, digamos, la posibilidad de usar el Copilot con el SQL Server. Cuando ustedes instalan el Management Studio, además de instalarse el Management Studio, se instala el Azure Data Studio. ¿Ok? Y en el Azure Data Studio, tal como en el Visual Studio Code, como en el Visual Studio normal y en un par de aplicaciones más, funciona perfectamente para generar código el SQL, el Copilot, que funciona con código SQL. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrarles cómo, digamos, podemos crear esto. Voy a borrar todo esto. Tenemos una... Mariano, ahí le podrías poner control y más para que se amplíe todo. ¿Y es muy chiquita la letra? Claro, todo lo que puedas. Vos me dirás. Ahí estamos bien, como para que quede bien el video después. Entonces, yo me voy a ir entonces ahora al machete. Voy a abrirme el machete que está acá. Entonces, lo que voy a hacer es... Entonces, para hacerlo fácil y que ustedes lo vean, yo voy a venir acá, esto es un SQL, y le digo, quiero crear una tabla de tipos de clientes. Bien, acá me creo una tabla, algo no está bien, control H, vamos a reemplazar eso por, no sé por qué me hizo eso. ¿Sí? Me creo una tabla tipo de cliente que tiene un ID, y fíjense algo que está ahí espantoso, eso es MySQL. Ajá, claro. Esto de acá. ¿Sí? Entonces, me voy a ir acá. Vamos a ayudarlo un poco. ¿Sí? Bien. Fíjate que acá mi amigo Copilot está medio reacio a trabajar, se olvidó el punto y coma, se olvidó el go. Entonces vamos a ayudarlo un poquitito y le vamos a decir, no, pero el tipo de cliente tiene que ser único. Te va haciendo el alter table, sí, qué bueno. ¿Sí? Bien. Y el Go, bueno, ahora se puso un poco más a trabajar. Pero lo que más me gusta a mí son este tipo de cosas que muchas veces tengo que llenar una tabla
¿sí? Pero no quiero estos tipos de clientes, ¿sí? Voy a ser una persona que es, vamos a poner acá comillas, monotributista, lo vamos a ayudar un poco a la FIP, ¿sí? Y como esto, el Copilot me puede ayudar bastante en la creación de los objetos, llenar con datos iniciales, ¿sí? Muchas veces me ha pasado en consultas que no me acordaba cómo era ahí no se vio. Bien, y acá se puso reacio de nuevo. Acá está el foreign key que se comió. Y me falta el unique. Nombre de cliente. Lo que yo quería era tipo de cliente, el nombre del cliente, el quit y el nombre del cliente son únicos. Esto está mal. Le ponemos acá la coma y le ponemos el unique del quick. Y ahora está muy bien. ¿Sí? Entonces, en este caso yo usé el Visual Studio Code, ¿ok? Pero esto mismo lo tengo disponible acá. O sea, vas a las extensiones acá del Data Studio y también le podés instalar el Copilot. Exactamente. Bien. Exactamente. Entonces, yo tengo acá me equivoqué, en el Copilot, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, voy a venir acá, esto lo voy a grabar, así me aparece acá, ¿sí? Y otra de las cosas es, cuando está corriendo en esta herramienta, según las malas lenguas, no me consta, si lo tengo conectado a una base de datos, acá ven, lo puedo conectar a una base de datos, me toma el contexto como para darme mejores resultados, ¿ok? Entonces, lo siguiente que me lleno la tabla con 5 clientes. Pongo esto acá. Esto no lo logré hacer. Fíjate que ahora el resto me lo completa, Pedro. Es como que le cuesta. Sí, no le gusta poner el correo. Parece que tiene alguna reticencia. Pensé por algún tema, viste, seguridad y eso de. Yo pensé lo mismo que vos. Que no te dan información que a lo mejor leyó del entrenamiento. Sí, que podría ser sensible. Exactamente. Pero bueno, entiendo que es razonable, pero si uno se pone a pensar lo que me llevó a hacer esto, digamos, es bastante rápido. Ahí me llenó los. Perdón. Habría que ver si ese quit valida, che. Ese quit del dígito. No, fíjate que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9. O sea, no tiene nada de valor. Y así como hice eso, ¿sí? Voy a mostrar lo que fui generando y lo que voy a hacer en esta que está acá. Voy a seguir acá para que sea más. Voy a cerrar no, este no es este. Lo voy a cerrar sin grabar y me voy a copiar
todos los resultados hasta acá. Así como está este, lo voy a copiar en el... No, apreté el botón equivocado. En el Copilot 2, que es este que está acá. Control A, Control V, corta, Control S. Bien, entonces, tenemos una tabla de tipo de cliente, una tabla de clientes, una tabla de tipo de producto, una tabla de productos, una tabla de pedidos y una tabla de detalle de pedidos. ¿Ok? Sí. Entonces voy a ir a mi ayuda a memoria y vamos a decir acá abajo que lo que quiero hacer es esto que está acá. Lo voy a copiar hasta acá. Se los voy a mostrar. Entonces yo pongo todo esto acá. Es lo que escribiría normalmente. Y fíjense que dice ahí, tengo 2 while anidados para insertar en forma aleatoria 100 pedidos. Los pedidos se dicen entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. Los productos de forma aleatoria, la cantidad de productos se elige en forma aleatoria, y le pongo una serie de variables que definí. Bueno, si esto funciona, acá tengo me acuerdo cómo empezaba. Ahí está. Bien. ¿Se ve? Súper. Me generó un código. Bueno, el problema es que los pedidos pueden estar duplicados. Entonces, le puedo decir, ok, si el pedido vendría duplicado porque ya está la combinación por la clave primaria que definimos, entonces saco esto que está acá, este insert que está acá, y le digo acá, si no existe la combinación, entonces Recién ahí hace el insert. insertarlo. Espectacular. Acá podría poner si existe la combinación, entonces hace un update aumentando lo que fuere, pero bueno, hace bastante bien, digamos, la generación de código. Yo voy a tomar ese código que está en el Copilot 1, que yo ya lo tengo probado, esto ya lo cierro, ¿sí? Que es exactamente el mismo código, tiene un par de detalles adicionales, lo que fuere, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, esto me lo voy a llevar al Azure Data Studio, me voy a conectar a la base de datos, lo puedo hacer también esta es la base de datos que estábamos hablando, ahí ya estoy conectado, ¿ok? Y yo tengo acá todo este código, si yo no me equivoco, esto funciona todo y ya tengo las tablas creadas y toda la información subida ahí arriba. Entonces, una de las cosas que también le puedo pedir a Copilot es esto. Le digo a Copilot, en este caso es, obtengo la cantidad para la cantidad. ¿Sí? Hermoso. Bien. Invalid column name, tipo cliente. No se llama tipo cliente, se llama de otra manera. Entonces vamos a ver si nos arregla este punto tipo cliente. Ahí tipo.
No. No está. C es cliente, ¿no? O tipo cliente. ¿Dónde está la C? Está mal acá. La columna no es C, sino es T punto. ¿Tipo qué? Tipo cliente, ¿qué nombre le puso? TP le puso, ¿no? TP punto nombre del tipo de producto. No es tipo producto. Cliente. Se comió el tipo de No cliente está el acá. join. No está el join del tipo cliente. Capaz que estaba bien el where. S punto nombre de tipo de cliente igual a monotributista. Claro. 9 pedidos. Espectacular. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es que Copilot me da una ayuda bastante importante. Claramente, quien usa Entity Framework, esto se usaría mucho para procesos batch y ese tipo de cosas que no van por el lado del Entity Framework y que de alguna manera luchan contra eso, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver rápidamente la parte de desarrollo de esto. ¿Por qué? Porque voy a cerrar esto que está acá. No voy a grabar el profiler. Y lo que voy a hacer ahora es conectarme a la base de datos. Por supuesto, yo lo tengo callada al usuario, la contraseña y toda la historia. Y voy a venir acá y le voy a decir que creo un proyecto desde esta base de datos. El proyecto se va a llamar, como pusimos el nombre de la columna, Desenredando PRJ. Y lo vamos a grabar en .NET Conf. Le vamos a poner acá PRJ. Seleccionamos esa carpeta y le pedimos que lo ordene y tenemos la posibilidad, digamos, de asociarle algunos, digamos, elementos adicionales. Ok, tenés razón, restarteate. Yes. Y acá tenemos el proyecto creado. Esto mismo se puede hacer desde acá, desde Visual Studio con los Database Project de acá. Y ese proyecto tiene acceso a todas las entidades de la base de datos, básicamente. Me bajó el scripting. Es similar al proyecto base de datos de Visual Studio normal. Bien. ¿Ok? Pero ¿qué tiene de particular? Ustedes habrán visto que acá yo tengo Docker, ¿sí? Y no tengo un SQL Server normal corriendo acá en el puerto 1433. Ahora lo que voy a hacer yo acá es decirle que yo quiero que este proyecto lo construyas, me genera un DAC pack. Y ese lo llevas al otro. Y esto lo puedo publicar en donde quiera. Por ejemplo, yo esto acá lo puedo publicar en un nuevo SQL Server Azure Local. Le digo que lo escuche en el puerto 1435. La password es esta. Eso está bueno para copiarte el esquema completo de la base de datos. Exactamente. Y acá puedo elegir opciones, ¿no? Bueno, una vez que elegí todo esto, acá me pregunta qué versión quiero usar. Y fíjense que SQL Server Local, Azure SQL Server Local Development Preview. Acá le vamos a poner la base desenredando. ¿Y por Me qué parece que tenés que aceptar el término ahí de... Ah, me olvidé de esto, sí. No lo veía. Y una vez que hago esto, el tipo me crea acá en Docker. El mismo esquema. Sí, por supuesto, previamente yo tengo bajado acá las imágenes. ¿Sí? Sí, sí.
hay otras estrategias, pero acá ya me pone el contenedor de Docker, y una vez que eso ya lo tengo, yo me puedo inclusive, ustedes ven acá, yo estoy conectado al normal, me puedo conectar al 1435, y acá tengo publicada, que por supuesto las tablas no tienen ningún dato. Vamos a ver, refresh. Acá me publicó la base de datos y puedo trabajar contra el entorno local. Entonces tengo la posibilidad de trabajar localmente sin la necesidad de estar trabajando permanentemente contra Azure. Y lo mismo me sucede si lo hiciera desde acá, desde Visual Studio con los Database Projects. Es exactamente lo mismo, cambia un poco la interfaz, pero no es diferente. Por ejemplo, si yo acá vengo y cierro esto, yo puedo venir acá al Visual Studio, abrir un proyecto existente, voy acá y abro el proyecto. ¿Sí? Espérate que cierro esto. Sí. Ahí está abriendo el proyecto local. Acá está. Yo puedo modificar desde acá la estructura de la tabla y esto se publica. Lo puedo publicar, los cambios. Una de las cosas que yo siempre advierto a la gente es que mientras las bases de datos sean pequeñas, estas cosas funcionan bien. Yo llego a tener bases de 35 terabytes. Si se les ocurre cambiar algo en una base de una tabla que tiene un par de terabytes o unos cientos de gigas, esto explota en 55.000 partes, con lo cual terminas haciendo muchas de estas cosas a mano. Por eso, mientras las bases sean pequeñas, esto todo funciona de maravilla. Y el último tema, lo vamos a hacer un poquito rápido, digamos que es importante y es interesante, que es el tema bloqueos, que acá es donde hubo algunas cosas muy interesantes. Lo voy a hacer desde el Management Studio por un tema de conveniencia mía, por costumbre, no por un tema digamos, de que funcione de una manera o de otra. Entonces, lo que voy a hacer acá es abrir un folder, .NET-Conf, demos. Bien. Y acá, entonces, yo voy a abrir una cosa importante, que es esto que está acá, que es, yo en este momento estoy conectado al local. Si ven que el Snapshot Isolation está en is read commit snapshot en 0. Pero yo voy a trabajar no contra este servidor, sino que voy a trabajar contra la base de Azure. Y si yo ejecuto esta query en Azure, a ver dónde me conecta. Ok, me conectó a Azure ahí. Van a ver que el Snapshot Isolation está en 1. ¿Por qué hace eso? Porque trabaja con lo que se llaman lecturas optimistas. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora para mostrarles cómo cambia la cosa, porque tengo 3 y debería tener 2. Sesión 1. Me equivoqué yo. Sesión 2. Perfecto. Esto lo voy a minimizar y esto lo voy a poner horizontal para que se vea fácilmente de qué estamos hablando. Yo voy a ir de lado a lado para que ustedes vean desde, digamos, la información. Yo acá voy a crear una tabla T1
La tabla T1 tiene una columna ID, otra valor, la ID es primary key, es identity. Acá le voy a insertar dos valores y después voy a venir acá y obviamente en esta sesión, al igual que en la que inserté, veo los dos valores. Ahora, ¿qué pasa si yo en la sesión de la izquierda inicio una transacción, inserto el valor camión? Cuando yo la consulte del lado izquierdo se ve el camión acá a la izquierda, ¿lo ven? Porque todavía no cerraste la transacción. Sí, pero la veo, esperen que voy a agrandar la letra así, Bien. ustedes ven mejor. Usted se ve claramente que acá del lado izquierdo la transacción está abierta, pero del lado derecho no está abierta, digamos, no hay nada, está normal. Claro. Ahora, si yo consulto ahora esto, ¿qué va a suceder? De este lado no veo el camión, porque todavía no está confirmada. Claro. Veo solamente lo que ya está confirmada. O sea, veo lo que es el snapshot al momento, digamos, de lo que está confirmado dentro de la base de datos. Si yo ahora, ¿sí? Ejecuto de este lado, claramente lo veo. Si yo ahora vengo acá e inserto una moto, van a ver que de este lado veo la moto y fíjense que le aumentó en 1 el valor. Y si vengo de este lado, no ve digamos, la moto, pero sí ve la moto porque este no tiene una transacción, pero sí ve, digamos, el camión también. Y de este lado de la derecha no lo ve. Claro. ¿Qué significa? Que los escritores y los lectores no se están bloqueando entre sí. Pueden avanzar de manera importante. Con lo cual, si de este lado inicio una transacción e inserto un barco, de este lado claramente yo lo voy a ver, ¿ven? El ID 5, pero cuando vengo de este lado, no lo veo, porque la transacción, y de ambos lados tengo una transacción abierta. Claro. ¿Se vio eso? Sí, sí, perfectamente. Y yo comiteo de este lado, o comiteo del otro. Una vez que comiteo de este lado, obviamente acá voy a seguir viendo lo mismo que veía antes, claro. Pero de este lado voy a ver ahora entonces el barco, que antes no lo veía. Perfecto. Y de este lado de la derecha no veo el camión porque todavía no está comiteado. Entonces, cuando hago el commit, ahora veo todo de los dos lados. Como ustedes vieron, esto avanzó, la columna era identity y no tuvo mayores inconvenientes. Claro. Pero les voy a mostrar algo interesante. ¿Qué pasa si no tengo identity? Exacto. Quiero estar seguro que se conectó a la base correcta. Bien. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear, me olvidé de hacer el drop de la tabla. Yo creo que sí. Con lo cual esto me va a dar error. Sí. Así que vamos a hacer acá el drop de la tabla. Si yo de este lado creo la tabla y de este lado le inserto dos valores, claramente de este lado los veo porque ya se terminó la transacción. Ahora, fíjense algo importante, yo estoy poniéndole el número acá, ¿se ve? Sí, sí. Inserto esto, claramente una vez que lo inserto de este lado veo el 3. ¿Qué pasa? Yo de este lado no veo el 3. Claro. Entonces digo, ok, ¿cuál es el siguiente número? El 3. El 3. Entonces vengo acá y le digo, vamos a insertar el número 3. Pling. ¿Qué pasa? Se me queda bloqueada la sesión. Claro. ¿Ok? Esta sesión, ¿cuánto tiempo se queda bloqueada? Por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que a veces me dicen, ok, ¿cómo yo puedo ver los bloqueos? Ok, hay queries que podemos usar, pero también el motor tiene la posibilidad a nivel, digamos, de el motor de crear lo que llaman un extended event. Estos extended events que están acá, que en el SQL están en otro lado, puedo crear una sesión
en donde voy a crear, no usamos ninguna plantilla, y hay una opción acá que dice Blocked Process Report. Ya estamos llegando al horario casi límite, me voy a extender unos minutitos. No hay ningún problema. Blocked Process Reports, ¿sí? Yo le puedo decir, ok, decime cuál es la aplicación, cuál es el hostname, cuál es la query, no pongo más nada. ¿Y dónde lo voy a almacenar? Eso en Azure lo puedo almacenar, esto es un filtro que no lo voy a usar. ¿Dónde lo voy a almacenar? Lo puedo almacenar en la memoria, que me da la posibilidad de almacenarlo en la memoria, o en un storage account. Un storage account es como si fuera un file share, que file share es un contenedor, pero lo puedo almacenar, me requiere mayor configuración y ese tipo de cosas, por eso lo voy a dejar ahí nada más. Voy a simplemente finalizarlo, lo voy a iniciar, ¿sí? Ven que acá se inició esto. Una de las cosas que tiene de particular es que yo puedo ver los datos de los bloqueos. Fíjense que todavía no tengo ningún dato disponible, a pesar de que está bloqueada la tabla. ¿Sí? Ahora lo que voy a pedirle es que esto lo refresque. Vamos a esperar que cada 5 segundos haga un refresco. ¿Bien? Acá me apareció el primer evento de bloqueo. Me está diciendo que este proceso está bloqueado con este de acá. ¿Sí? Sí. Entonces, esta información que está acá, después va a haber, digamos, en este caso cada 20 segundos por la configuración, me va a ver mostrando un bloqueo. Ahora, otra manera de ver esa información es usando una query que me dé este reporte de bloqueos que consulta el RIM Buffer. ¿Se ve? Sí. Acá estoy desenmarañando ese registro. Acá tengo todo el detalle, pero puedo consultarlo y acá me va a guardar hasta 1000 entradas en este XML que estoy explotando para mostrar. Entonces, así como puedo capturar esto, puedo capturar otras cosas, y es un poco lo interesante de los Extended Events, que es el que me da, además del Query Store, que me da el agrupado y los acumulados, tengo la posibilidad de ver detalles de bloqueos, detalles de queries, detalles de conexiones, detalles de lo que fuere, de todo lo que tengo en Extended Events, que es como si fuera un profiler. Esa herramienta también está en la otra, ¿cómo se llama? El Data... No, esto no lo vas a tener en el Data Studio. El Data Studio. Yo no lo usé nunca desde Data Studio, siempre lo usé desde acá. Desde el Management Studio, ok. ¿Sí? Pero una cosa importante, que esto en el fondo, si lo sabes hacer, es esto que vas a ver ahora, que es un script de SQL, que es un Create Event Session, con lo cual lo podrías hacer tranquilamente desde el Data Studio y consultarlo con una query como lo consulté antes. Claro. Pero o sea que el asistente es más cómodo desde el Management Studio. Claro. Bueno, vamos a ver un par de detalles más. Entonces, si yo paro esto, ¿qué pasa si yo quiero, no quiero esperar tanto tiempo? Digo, ok, vamos a cambiar. Lo voy a hacer de otra manera. Voy a intentar hacerlo, pero lo que voy a hacer es esperar 3 segundos y en 3 segundos no puedo insertar. Quiero que de timeout expired me da el error 1222. Entonces, de esa manera me garantizo que no espero de manera indefinida a que la otra sesión me libere el registro. Claro. ¿Ok? Fíjense que acá me da información. Aguanta.
nota que entró alguien y puso a compartir. Fíjate si podés compartir de nuevo, por favor. Estoy compartiendo, ¿eh? Ah, para. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Eso, sí. Entró alguien y se ve que sin querer apretó el botón equivocado. No hay problema. Igual ya estoy terminando, No hay digamos, problema. la parte esta que es la última. Ok. Ahí va, listo. Entonces, lo importante es entender, digamos, de que por más que tenemos bloqueos optimistas, corremos el riesgo de, por ser demasiado optimistas, intentar insertar registros con el mismo valor. Claro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es sumamente importante para poder evitar, digamos, este tipo de problemas. Mariano, y a la base de datos esta de Azure, ¿le puedo cambiar la modalidad de bloqueo para que sea más parecido a Sí, lo que se usa localmente? sí, Se puede. sí, Bien. sí, se puede. No, o sea, por defecto trabaja de este modo que estás mostrando, básicamente. Exacto, que es diferente al default de SQL Server, que es histórico. Pero este modelo de default es el de Oracle. Ah, bien, ¿Ok? bien. Entonces, ahí, digamos, es importante entender, digamos, de que no necesariamente es mala la situación, ¿no? Bien. Esto creo que no está, así que control V. Vamos a ver el último ejemplo y ya con eso terminamos. Entonces, ponemos que esto espere de manera indefinida, creamos la tabla, insertamos, acá fíjese que no tenemos nada. Sí, ya sé, me dijiste que me equivoqué. Tenés razón. A ver si me deja. No. Borramos esto, creamos la tabla, insertamos los registros y después nos vamos acá y acá tenemos otro temita que es, hay un registro en la tabla que tiene el valor auto, el 1. Uh-huh. Y nosotros de este lado iniciamos una transacción y le ponemos, estoy en la master por eso, le ponemos acá el valor automóvil. Eso significa que de este lado lo cambiamos el 1 por automóvil y de la izquierda lo vemos con auto. ¿Se ve? Sí, sí. Y decimos, no, pero esto está mal. ¿Está bien? Entonces, yo lo que quiero, ven que automóvil no está, auto sí, ahí lo ven. Lo quiero cambiar, sí, auto por automóvil usado. ¿Qué pasa? Este se me bloquea como debía suceder. Si yo hago el commit de la transacción, ¿se acuerdan que cuando hicimos el select decía auto Sí. del lado izquierdo? ¿Ok? No lo va a encontrar. Entonces, acá me va a decir 0 rows affected porque cuando este termina la transacción y libera el registro, este no lo encuentra. O sea, ese estaba encolado, pero cuando lo corrió ya tenía un valor diferente. Exacto. Entonces, esas son cosas que también tenemos que tener en cuenta a la hora de la concurrencia de las bases de datos. Perfectamente. ¿Ok? Estos son problemas bastante habituales que me vienen a preguntar y me dicen por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué, ¿sí? Entonces, estas cosas se llaman race condition, condiciones de carrera, y son típicas de los problemas de concurrencia. Y los bloqueos garantizan, por un lado, menor velocidad, problemas de velocidad en la base de datos, pero por otro lado garantizan de que uno lo que está haciendo es lo correcto y eventualmente si lo liberamos un poquito más, eso puede traer aparejados otras consecuencias que tenemos que estar conscientes, sobre todo porque a veces uno hace una lectura, se fija el valor y lo actualiza y después cuando lo actualiza no está. Claro.
¿ah? Y sobre todo en Entity Framework, que uno trabaja desconectado, es bastante habitual. Claro. Bien, Buenísimo, Mariano. No sé si tenés otra cosita para mostrar. no, es lo que tengo. Quería más que nada respetar que vos arrancás en 5 minutos. Dale. Las preguntas que quieran, pero digamos, estos son los problemas que veo permanentemente con Entity Framework, con las consultas en la base de datos, con el problema del varchar, y les quería mostrar el tema de manejo de proyectos y el manejo de digamos, Copilot para ayudarlos a escribir código SQL. Excelente, Mariano. No sé si hay alguna pregunta. Total, yo puedo demorarme un ratito en la presentación mía, que es la última de la tarde. Así que si alguien tiene una pregunta o algo, la escribe por el chat. Nos tomamos 2 minutitos. Muy lindo, muy claro. Gracias, Mariano, dice Daniel. La verdad que sí, muy lindo, muy claro todo. Y súper interesante, como siempre. Yo después te junto todo y lo subo. Dale, cuando subas todo, me pasas el link y cuando subamos la presentación a YouTube, subimos el link a tu repo y a tu presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. En 5 minutos volvemos entonces con la última presentación del día. Gracias a todos por estar y Mariano, Gracias. nuevamente gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.